Estamos en Iglesia Shekinah y reciban un cordial saludo de esta iglesia que les ama con un fuerte aplauso al Señor. Hoy tenemos la bendición de poder tener al pastor Samuel Soto y vamos a entregar el tiempo, pastor, para que usted pueda ministrar la palabra del Señor y los niños pueden salir, van a recibir su clase. Así es que le dejamos el tiempo es suyo, pastor. Dios lo bendiga. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Es un privilegio el día de hoy estar acá con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Agradezco a Dios por su bondad, por su gran amor, por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Romanos 15:4 dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. De manera que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Amén. En Mateo capítulo 16, el Señor Jesús, hablando con Pedro, le dice: yo voy a edificar mi iglesia. Aleluya. Así que la iglesia no es suya, no es mía. La iglesia es del Señor. Alabado y bendito sea su santo nombre. Dentro de la bondad y la misericordia de Dios, que me ha permitido viajar para muchos países, viajé a uno donde me pusieron un intérprete porque no hablaba el idioma, y me dice: hermano Soto, ¿y su iglesia es grande? Sí, le digo yo, tenemos obra en África, Asia, tenemos obra en Sudamérica, Centroamérica, México, Canadá, la India, y se me queda viendo. Y estaba asombrado. Y me dice: ¿cómo se llama tu iglesia? Es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Porque usted y yo no tenemos iglesia, somos la iglesia del Señor. Amén. Y entonces el Señor le dice a Pedro: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, jamás estarán encima de ella, jamás la doblegarán. Nunca ella los seguirá a ellos, sino por el contrario, ella tendrá señorío y gobierno sobre todos ellos. Aleluya. Ahora estamos enfrentando una situación bien difícil como iglesia, y es que el mundo y su gobierno quiere someter a la iglesia a su propósito y a su voluntad. Y estamos enfrentando muy pronto, ustedes lo han visto en las noticias, la radio, la televisión, hermano, acerca de que las Naciones Unidas tienen en las manos una agenda que le llaman 2030. Y lo primero que están sacando, hermano, es que ellos quieren que se quite la libertad de culto en los pueblos, en los países. Por eso, esta mañana, yo quiero hablarles a ustedes acerca de esto, que el Señor quiere que su iglesia sea una iglesia fiel, sea una iglesia verdadera, sea una iglesia que pelee las batallas, hermano, en pro, hermano, de la gloria del Señor y de la salvación del mundo. Amén. Así que, aleluya, como veo que son muy buenos para la lectura de la Biblia y eso me llena de gozo, vamos a tener varias citas para leer en este momento. Y la primera es 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 5, y luego pasamos al versículo 7. Amén. Usted me dice amén cuando dice. Gloria a Dios. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y le dijeron: y aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Verso 7.
Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre él. Deuteronomio capítulo 7, versículos 14 y 15. Me dice amén. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 y 15. Usted podrá leer el resto de su casa si es cuando termine el culto, hermano, llegue a casa. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti a que Jehová tu Dios escogiere de entre todos tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Vayamos ahora a Oseas, capítulo número 8 y versículo 4. Yo traigo el versículo de la Nueva Versión Internacional y se lo quiero leer. Oseas, Amós, Joel, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Está dentro de los que son llamados profetas menores. Establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco para su propia destrucción. Juan capítulo 1, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y también Juan, en el capítulo 4 y verso 25 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos en este tiempo, en este momento, Señor, poder compartir con tu iglesia. Gracias, muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios me ha permitido venir de una familia, hermano, que por generaciones han sido ministros y siervos del Señor. Yo soy tercera generación, ya está mi cuarta generación ministrando, sirviendo en el ministerio, y ya traigo una quinta generación atrás que están en la iglesia trabajando. Yo alabo al Señor y lo bendigo por ello, pero nunca me había inquietado, hermano, tratar el tema que hoy quiero tratar con ustedes en el nombre del Señor Jesús. Y este tema, hermano, algunos lo adversan, otros lo aprueban, algunos están de acuerdo, otros no, otros mejor son neutrales, y estamos en ese proceso como iglesia. Pero es bien importante, hermano, que nosotros entendamos lo siguiente. Dios le dice al sacerdote: por tu culpa mi pueblo ha sido destruido, porque te negaste al conocimiento. Y por eso te voy a echar del sacerdocio, y por eso me voy a olvidar de tus hijos. Pero también en Isaías, el Señor le habla al pueblo y le dice, tú eres llevado cautivo por falta de conocimiento. Tu gloria pereció de hambre y tu multitud se secará de sed. Hermano, ¿saben por qué? Porque yo creo, hermano, que nosotros somos en esta tierra pasajeros, somos advenedizos. Hermano, nuestra patria está en la gloria como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos perfectamente, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Sabemos perfectamente que en esta tierra solo turistas. Pero mientras el día que el Señor venga y levante a su iglesia y seamos levantados con Él y lo recibamos en el cielo y veamos más la gloria de Dios y luego lo adoremos y lo exaltemos, hermano, caminamos sobre esta tierra, comemos tortilla y chile relleno. De manera que todo lo
en esta bella tierra de Guatemala le va a afectar a usted, a sus hijos, a su familia, a sus finanzas, su hogar, su matrimonio. Y es aquí donde nosotros como iglesia tenemos que entender. Dios me movió, hermano, a traer esa enseñanza y la he estado llevando a pastores, a iglesias, a congregaciones, hermano, donde el Señor me llevó. Y en el corazón está, hermano, poder compartir con usted esta enseñanza. ¿Puede o no el cristiano estar en la política? Fíjense lo que estoy diciendo. Porque, hermano amado, nosotros como iglesia, ¿sabía usted que ya en México, aprobaron que el niño cuando nace sin sexo? Es decir, no se le pone nació varón o nació mujer. Se queda en blanco para que a la edad que él decida lo que quiere ser, entonces se lo van a poner. Existe un grupo que está trabajando arduamente, hermano, para destruir la identidad, la masculinidad de los varones, hijos suyos, y la feminidad de sus hijas, mujeres, y tiene tanta fuerza que está cambiando leyes, y tiene tanta fuerza que está moviendo gobiernos, hermano. Y no está lejos, aquí también ya andan aquí metidos, hermano, y están tratando de llegar a gobernar este país para poder meter toda su basura, para poder meter, hermano, todo su extravío, hermano, para poder todo eso que el diablo les ha metido en su vida y en su corazón, que en este país, hermano, lo puedan poner. Y nosotros como iglesia, hermano, muy bien, pues que lo hagan, si el Señor así lo quiere, pues qué le vamos a hacer o para dónde vamos a parar. Yo creo que no es así, y le quiero explicar por qué, y le voy a explicar también por qué no tenemos que hacer. Entonces, dentro de muchos enemigos que ha tenido la iglesia, quiero que escogí uno, y ese se llama Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, hermano, era un estadista, un hombre muy preparado, pero él pensaba en tres cosas en un gobierno. Lo primero que él pensaba era que no se podía compartir con el pueblo la pedagogía, es decir, no se le enseñe, que se mantengan en ignorancia, no traigan conocimiento a ellos porque son más fáciles de manipular y más fáciles de gobernar. Por eso surgió la expresión que dice: las masas ignorantes solo están dispuestas para actuar, pero nunca para razonar. Unos años atrás iba para Quetzaltenango, pararon todos los carros, hermano, árboles y piedras a media carretera, y al final tenían un tubo casi del tamaño de este edificio, y largo, no, el gran tubo, y le habían puesto un poco de fuego ahí. Y ¿saben qué? Que los que viven por esa área del lado de arriba, antes de llegar a la bajada de Quetzaltenango, Tecpan, hermano, habían parado todo porque les dijeron que con ese tubo iban a sacarle todo el agua al lago de Atitlán y lo iban a quemar. El grosor de ese tubo era como este grosor, y enorme del tamaño, porque lo llevaba un cabezal del trailer, hermano, y ese tubo iba para la mina Marley, pero todos ellos estaban haciendo este gran bichinche, hermano, porque le iban a sacar el agua al lago de Atitlán. Yo no sabía, unos estaban ahí, el que me lo dijo, él sabía por qué, pero la mayoría no sabía. Entonces, hermano, una de las estrategias es la ignorancia. Lo segundo que él pretendía era que se rechazara todo lo que fuera religioso. Todo lo que hablara iglesia debía rechazarse, no podía ponerse dentro del gobierno. Y lo tercero, propuso que el comandante general de las Fuerzas Armadas fuera el gobernante. Y usted puede ver que eso lo tenemos nosotros también aquí. Pero, hermanos, les decía al principio, las cosas que se escribieron antes, de acuerdo a lo que dice Romanos 15:4,
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Ahora, quiero decirle primero que es política. Es todo aquello que tiene que ver con la vida de la polis, que en griego significa ciudad, pueblo o gente. Eso es política. Usted es político. Yo soy político. Que no somos políticos partidistas ni andamos haciendo proselitismo, esa es otra cosa. Pero hermano, esto tiene que ver con la salud, el bienestar, la economía, el orden, la paz, todo eso es lo que tiene que verse con la política. Entonces, mis amados hermanos, sí, hay algo que debemos de entender, y es que, y es donde empieza la cosa, que política tiene que ver, hermano, con poder, y esta tiene que ver con autoridad. Tiene que ver con poder y tiene que ver con autoridad. De manera entonces que cuando vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que es un libro que trata de política, que trata de hacer cambios en medio de la sociedad, que el Señor Jesús predicó cambios de manera pacífica, hermano, de amar al prójimo, de hacerle bien al prójimo, hermano, pero era un cambio del sistema que se estaba viviendo, que si usted tenía 2 fracos, tenía que compartirlo con su hermano, no podía abrazar la riqueza y vivir en riqueza como el mundo lo vive. Sin embargo, hermano, nosotros vivimos y practicamos lo que el Señor Jesucristo enseñó. De manera entonces que sí amamos a nuestro prójimo, que sí hacemos el bien a nuestro prójimo, que sí extendemos la mano para el necesitado, y a veces con lo poco que tenemos ayudamos al que tiene necesidad. Pero yo quiero el día de hoy, hermano, porque es un tema bastante álgido en ciertas partes, pero ya sabemos que es política. Definamos quiénes son los cristianos. Los cristianos somos nosotros, los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo Jesús. Y hermano, mire, algo tan importante, nosotros fuimos llamados para hacer cambios en nuestra sociedad. Le digo, el que era borracho dejó de ser borracho y se convirtió en buen padre. El que era un mal marido, cuando vino a Cristo, se convirtió en un marido abnegado. Una mujer que no era una buena mujer se convirtió en una mujer abnegada. Antes, hermano, andaba con machete, hoy anda con la Biblia. Antes insultaba a la gente, hoy me dice, que Dios le bendiga, que le vaya bien, que Dios lo guarde, ¿o no? ¿Por qué? Porque la iglesia trae un cambio, hermano, un cambio. Y el enemigo sabe, hermano, que si la iglesia se levanta, si la iglesia toma su lugar, como lo hizo en tiempos pasados, pero últimamente del 2000 para acá, nos ha adormecido el enemigo, hermano, nos ha llevado a ser condescendientes, sí, hermanos, ¿qué se va a hacer? Pues pobrecitos, hermanos. Entonces, perdemos nuestra autoridad y nuestra posición en Cristo Jesús. Todo un ejército, escúcheme bien, el ejército romano, esa maquinaria de guerra que donde entraba pueblo, país, nación, lo arrasaba, lo dejaba sin nada, lo gobernaba, lo esclavizaba. Ese ejército romano se levantó contra la iglesia del Señor Jesucristo y el ejército romano desapareció, quedó en la historia y la iglesia permanece aquí hasta el día de hoy. Aquí está hoy reunida la iglesia del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y a mucha honra soy miembro y parte de esa iglesia. Cuerpo de Cristo. No es como alguien me decía, pobrecito los evangélicos, pobrecitas sus iglesitas, pobrecito el diablo que no tiene redención. Pero nosotros sabemos que nosotros, hermanos, tenemos la gloria de Cristo. Y tomamos de su gloria, y tomamos de su poder, y tomamos de su autoridad. Quiero hablarle un poco de trasfondo histórico.
hay un verbo en griego que no sé, figura muy poco en los textos griegos, que indica una acción de poner grasa o echar aceite. Ese es un que se escribe chirío. Entonces, hermanos amados, ¿qué significa echar aceite o engrasar? Eso se lo ponían a las espadas, porque como la funda de la espada era de metal, a la hora de sacarlo no estuviera haciendo rechinidos. No sé si usted ha oído esa palabra aquí en Guatemala. ¿Qué es ese chirrido que se oye por ahí? ¿Verdad? Esa palabra es griega y, hermano, es una fricción entre metal con metal. Y de ahí sale esa expresión, hermano, pero usa la otra palabra, cisma, y significa lo mismo, aplicar aceite o poner pomada. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque este mismo verbo se usa y se traduce en español como ungir, poner aceite. Y su derivado, hermano, es Cristo, que quiere decir Cristo ungido. Fíjense cómo vamos este día, porque quiero que me preste atención. Cristo ungido. Entonces, hermano, usted sabe que a él la misma Roma sabía que no se podía levantar él porque estaba en contra del gobierno romano. Ya le voy a hablar de eso. Entonces, como la política tiene que ver con poder en la tierra y en las esferas espirituales, los reyes paganos, estoy hablando un poquito de historia, al asumir su cargo eran ungidos, o sea, les echaban aceite y recibían dos cosas. Recibían autoridad, quiere decir gobierno total, y también autoridad espiritual. Se constituía un Dios gobernando sobre la tierra. Oigan lo que estoy diciendo. Le ungían, le echaban aceite y se constituía un Dios gobernando en la tierra. Ahí en la región de los hititas, los jebuseos, los heteos, los fereceos, ahí llega el pueblo de Israel. Y estando en ese lugar, estos pueblos adoptaron esta costumbre de la que yo les estoy hablando el día de hoy, de ungir a sus reyes, dándoles autoridad y dándoles también autoridad espiritual sobre estos en el día de su coronación. Entonces ejercían esas funciones. Tenían el gobierno terrenal y el gobierno espiritual. Usted me dice, ¿qué tiene que ver esto con el día de hoy? Ya vamos a llegar allí. Porque yo creo en el Señor Jesucristo y creo que Él sabe por qué estamos nosotros reunidos el día de hoy en este lugar. Amén. Entonces, fíjese, el rey se constituía un Dios gobernando sobre la tierra. De allí puede usted observar que los faraones egipcios eran dioses sobre la tierra. Cada uno se constituía en un Dios. También lo puede ver con los Césares romanos. Usted se recuerda que Nerón y todos estos se constituían en dioses, y el más perverso y pervertido de todos ellos fue Nerón. Ahora, ¿qué pasa? Israel llega a esa tierra, a la tierra del Cananeo, y entonces, hermanos, ellos se dieron cuenta cómo estaban ellos ejerciendo su vida a través de los reinados de los hombres que ellos tenían. Y cuando leímos el libro primero de Samuel, la Biblia dice que el pueblo de Israel fue a hablar con Samuel y le dijo: queremos un rey sobre nosotros que nos gobierne como lo tienen todos los pueblos de la tierra. Queremos un rey.
Es decir, ya no queremos que Jehová el Señor sea nuestro rey. Ahora queremos un hombre, como lo tienen que todos los gobiernos de la tierra. Miren, mi amado hermano, usted y yo solo tenemos un Señor. Por eso a veces a mí me dicen, ¿y cómo está su señora? ¿Qué señora? ¿Su señora? ¿Qué señora? Su señora. No tengo señora, yo tengo Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen Señor? ¿Me explico? No tengo señora, pero tengo un Señor. Esta nación, Guatemala, fue entregada a un principado mujer. Ustedes lo saben, se celebra el 15 de agosto, que fue entregada a esta ciudad. Pero ese Señor es rey. Yo solo tengo un Señor y se llama Espíritu Santo, Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de señores. Es el único que yo tengo. Y usted también, usted es la iglesia. El Señor. Entonces, hermano, ellos piden un rey que los gobierne como todas las naciones de la tierra. Ahora, algo bien importante en esto. El Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, hermano, lo hace. Porque Samuel va y habla con él. Usted leyó conmigo que le dice el Señor, déjalo, no te desecharon a ti, a mí. Ahora vamos a ver lo que esté en el rey. Y viene el Padre y pone a Saúl el rey, el primer rey que pone, pero le da solo la autoridad terrenal. La autoridad espiritual no se la da, se la deja al sacerdote y al profeta. Así que el rey gobierna, pero no tiene autoridad espiritual. Porque nunca, jamás, hermano, se va a comparar el pueblo de Dios con el pueblo del mundo. Jamás, jamás, jamás. Nunca podemos compararlo. Mire, mi amado hermano, quítele a usted a Israel la ley. Israel sin esa ley va a volverse como un pueblo pagano, común y corriente a su alrededor, y jamás será un pueblo que sobresalga. A pesar de su indiferencia hacia el Señor Jesucristo, hasta el día de hoy Israel ha sido un pueblo que sobresale sobre todas las naciones. Pero quítele la ley, será un pueblo pagano. Vamos con la iglesia. La iglesia, la que lo sostiene, la dirige, le enseña, la mantiene, le da poder y le da autoridad, es el Espíritu Santo. Ahora, quita el Espíritu Santo de la iglesia y será una religión común y corriente, pagana, adorando dioses ajenos, hermano. Pero hoy, en esta hora, gracias al Señor por su Santo Espíritu que está aquí, hermano, que nos ha enseñado que somos un pueblo exclusivo, solamente para nuestro Señor. Así que usted no tiene señora, usted tiene Señor. Y si Dios le ha dado el privilegio de amar a una mujer y vivir con ella, es su amada esposa. A mí me dicen los hermanos, ay, me saluda a su señora, a la suya también. Y mi esposa me dice, pero es que ellos no saben, pues que sigan en la ignorancia, pero yo no puedo aceptarlo. ¿Sí? Es que usted ve en la calle. Y bueno, yo tuve mi hijo tuvo un accidente con el carro que Dios me dio y se arruinó el carro. Me ha tocado ir a predicar a varios lados. Y me dicen los hermanos, ay hermano, es que miren, qué peligroso ahora, lo asaltan a uno, a usted tal vez. Y es que miren, en cada esquina, a usted tal vez. ¿Me explico? Porque es que hermano, mire, la gente dice, ay, usted me dice es que mire, uno saca un billete de 100 y ya no tiene nada, usted tal vez. Es que hermano, yo no puedo aceptar lo que ellos viven. Yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Y el Señor dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo que toques, todo lo que hagas, lo voy a multiplicar, lo voy a prosperar. Alabado sea el nombre del Señor. Por un camino te saldrán tus enemigos y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y lo vemos, hermano, lo podemos dar. Entonces, ¿qué pasa? Israel, hermano, no tiene autoridad espiritual el rey. La tiene el profeta y la tiene el sacerdote. Pero hubo un rey, el rey Usías. Dios lo engrandeció, Dios levantó a Usías a tal grado, hermano, que empezó a inventar armas de guerra y era un rey muy victorioso. Y él se dio cuenta que tenía la autoridad terrenal, pero no la espiritual. Y se fue y quiso ofrecer el sacrificio dentro del templo. Y entraron los sacerdotes y le dijeron, no lo hagas.
persistió y en ese momento se puso leproso y murió relegado en una casa, allá, abandonado a causa de la lepra. Por eso cuando Isaías en el capítulo 6 escribe y dice, en el año en que murió el rey Usías, porque quiso tomar las dos autoridades. Ahora bien, recuérdese que ese tipo de reinado y de autoridad llegó hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. A los días de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí la palabra Cristo, enviado, ungido, era eminentemente político. Por eso leímos que Mesías, Cristo en griego, significa ungido. Mesías significa ungido. Le dije, cuando los reyes, los césares morían, ellos tomaban parte de una estrella. Y de esa estrella eran dioses y desde ahí gobernaban la tierra. Pero de repente un día está Herodes en su palacio y llegan tres personajes sabios, entendidos en las estrellas. No eran astrólogos, sino astrónomos, pues cuidaban las estrellas y llegan a hablar con él. La pregunta es, ¿dónde buscaría usted a un rey? Si a usted le toca ir a buscar a un rey, ¿dónde lo busca? Al palacio. ¿Verdad? Al palacio. No va a ir a buscar pan a la carnicería, va al palacio. Y en el palacio llegan los tres hombres así guapos, elegantes como yo, bien vestidos. Luno, mire, Clark Kent, hermanos. Llegan al palacio y le dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido? El rey de los judíos. Herodes. Piense la cara que hizo Herodes, el rey. Si estos como son rebeldes, hay un grupo que se llaman celotes, que están en contra de nosotros los romanos, que en el gobierno, estos ya con un rey, estos nos destruyen. Es que Satanás es bien astuto, el Señor lo reprenda, hermano, y entonces le dice, ¿dónde está? Para que vayamos y lo adoremos. Y usted sabe la historia, que después lo quiere matar, el Espíritu Santo le habla a José se va a Egipto, etc. Pero hermano, es que este no tenía estrella cuando moría, ya había nacido, de acuerdo a lo que explica la Biblia, como una estrella. Amén, porque él es Señor de los señores, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso mire lo que dice Juan 1:41. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. La samaritana le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Escuchen, hermano, mire, los romanos conquistaron Jerusalén. Entonces, los sacerdotes, los fariseos, los escribas se metieron bajo el gobierno romano. ¿Por qué? Porque reconocieron a César como su rey. Es decir, como su Dios. Reconocieron a César como su rey, como su Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Los dejaron hacer todo su rito religioso, tenían cierta influencia en el gobierno, podían hablar con Herodes, podían hablar con Pilato y podían inclusive, hermano, crucificar gente, podían hacer la vida de gente de acuerdo a su religión, pero bajo el señorío romano. Usted se recordará cuando le quieren entregar a Barrabás. Ellos dicen, no, si no nos lo entregas a él, nosotros vamos a César, porque cuando él quiere entregar, él dice, nosotros, a César, estamos sometidos. Cuando quiso y les dijo, le puso Jesucristo, Rey de los judíos. Si él hubiera entendido lo que estamos hablando, que hubiera puesto el Cristo,
el ungido de los judíos. Entonces ellos dijeron: a César tenemos por rey, a César. Es decir, estamos bajo su gobierno terrenal y bajo su gobierno espiritual. Y así terminó. Pero surge la iglesia, nace la iglesia. Aquella iglesia, hermano, que allá en Hechos 2, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, recibieron el poder de Dios, echaban fuera demonios, sanaban enfermos, resucitaban muertos, hermano. Mire, algo maravilloso había en los ojos de los ciegos, limpiaban leprosos. Usted conoce esa iglesia, y esa iglesia está reunida hoy aquí. Esa iglesia está reunida hoy aquí. Entonces, hermano, el gobierno romano intentó, que estos hombres y estas mujeres reconocieran a César como su Dios. Y empezaron a quemarlos, lea la carta a los Hebreos, capítulo número 11. Los partían, los quemaban, los aserraban, se los echaban a los leones. Si solo basta con que digas que César es Dios y te perdonaron la vida. No. Solo tenemos un Dios, solo tenemos un Señor. Y este es Cristo, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de los señores. Hay un libro que se lo recomiendo, se llama El cristianismo evangélico a través de los siglos. La última recopilación es por Samuel Miller. Mi padre tenía ese libro, era de este grueso el libro. Ahora que lo conseguimos, ya le quitaron mucho, porque siempre la religión católica lo ha perseguido para que ese libro no se publique. Pero si usted lo puede encontrar, y es más fácil que lo encuentre en la librería que está allá al final de la avenida Elena, ya saliendo a la avenida Bolívar, creo que es 27, 28 calle. Ahí están las salidas de Dios, ahí está la librería La Fuente que se llama. Ahí lo puede conseguir. Y se va a dar cuenta. Hermano, cómo esos hombres y esas mujeres les decían: reconoce que César es Dios. No, solo uno. ¿Por qué, hermano? Porque a esta iglesia, el Padre de Gloria le dio autoridad terrenal y le dio autoridad espiritual. Todo lo que haces en la tierra será dado en el cielo. Cuando tú abres el viento, los vientos te verán. Cuando llames al problema te verá. Cuando llames a la enfermedad te verá. A mí no me lo han contado, yo lo he vivido. A mi hija pequeña se le fracturó la tibia y se le saltó el hueso así, miren. Un hermano bombero que estaba en la casa me tomó la muela, llamamos a la ambulancia. Y yo llegué, y se lo digo: si usted quiere morir sin creer, no es cosa suya. Pero yo soy un siervo de Dios, no necesito darle una manita a Dios para hacerlo grande. Ella es grande. Y vamos a ver su gloria cada día. Lo digo hoy en la mañana. Que iban a ver prodigios, que iban a ver milagros. Pero no lo vio. ¿Lo vio o no lo vio? Yo llego y le digo: hueso, en el nombre de Jesús, a tu lugar. Y hermano, y se jaló. Y se jaló. Nunca más apareció. A mí me preguntan y me dicen: ¿qué hizo? La llevé al hospital y le conté al doctor. No, hay que hacerle una radiografía. Al ratito venía y me dijo: mire, está perfectamente alineado. ¿Cómo le vamos a poner yeso? Ay. Pero se nos olvidó que había que darle pastillas para el dolor. Y yo me fui a trabajar el otro día. Pero hay un hermano que se llamaba Miguelito de Sandieta, ya falleció porque era un hombre grande. Dijo: me enteré que la niña se quebró, se fracturó su pierna y vengo a orar por ella. Y ella estaba llorando. Y se puso a orar, se le quitó el dolor. ¿Cuántos creen que cuando oramos se quitan los dolores? Aleluya, que se está en el terreno adecuado. Entonces fíjese que llegué a la casa como a las 4 de la tarde y salió ahí con su piecito así. Y me dice: papito, vení, ¿qué pasó? Fíjate que vino el hermano Miguelito y me dolía. Y se puso a orar por mí. ¿Y qué crees que hizo? No sé, hija, ¿qué hizo? Metió sus 2 manos dentro del yeso, las 2 manos las metió, llegó hasta abajo y las volvió a sacar y se me quitó el dolor. Yo les pregunto a ustedes:
cabrán 2 manos dentro de un yeso, entrar por la rodilla y llegar hasta el tobillo y volver a salir? Solo el poder de Dios. Ese yeso, hermano. Había mujeres que llevaban a los maridos y a la mujer y a los hijos y decían: lo vamos a quemar vivo, ya está, ya lo amarraban. Si tú dices que César es Dios, te soltamos ahorita mismo. Mira, ahí está tu esposa y están tus hijos. Y la historia dice que estaba la mujer con su bebé en brazos y la mamá a la par. Y cuando el hombre dijo: no, yo solo tengo un Dios y se llama Jesús. Entonces la mujer, cuando vio que le pegaron fuego, le dijo a la mamá: ahí te los encargo, que me los cuides. Y se tiró y murió abrazada, quemada con su esposo. Esa es la iglesia, que no reconoce autoridades terrenales, sino que tiene un solo Señor. Y ese se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Cuánto fue la persecución? Fueron 10 reinados romanos. Desde Nerón hasta Diocleciano. Búsquelo ahí en San Google y va a ver cuántos años fueron. ¿Sí, hermano? Miren, matanza. Si cuando uno lee la carta de los Hebreos en el capítulo número 11, hermano, se le construyen las entrañas de ver a esa gente morir por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No les intentaron. Hicieron temblar el reinado romano, se acabó ese reinado y alabado sea Dios, la iglesia está aquí el día de hoy. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un rey, un César romano, que se llamó Constantino. ¿Se recuerda que era la corona, el rey de Constantinopla, que se le quería descontratinupolizar? No había descontratinupolizador que pudiera constantinopolizar mejor. ¿Se acuerda de eso? Ese rey tuvo un sueño y soñó una cruz y una expresión, una frase que decía: y no sin vinces, en este signo vencerás. Él se fue a la guerra. ¿Quién no sabe ese signo de la cruz? La iglesia. La iglesia en ese tiempo usaba 2 signos: la cruz y un pez. Y se va a la guerra y vence. Estaba entre Maxencio y Miguel. Hay 3 ahí que están en la otra, pero él vence. Y entonces cuando él vence, él detiene la persecución. Pero de acuerdo a un historiador, dice que Constantino les dijo: bueno, ¿dónde está su rey? ¿Dónde está su rey? A la iglesia. ¿Dónde está su rey? En la gloria. Está en el cielo. Muy bien, señores. Mientras no se metan conmigo aquí en la tierra, ustedes están libres. Ustedes no tienen ningún problema. Se acaba la persecución mientras él no venga y se metan conmigo. Pero unió la iglesia y el Estado. Ahí es donde se une la iglesia y el Estado, y a él lo pone como el primer pontífice de la iglesia. La iglesia puso a sus gobernantes en provincias, a los ministros de la iglesia, para gobernar, y la iglesia dijo: ya estamos gobernando. Pero eso no fue lo que dijo el Señor. Entonces, hermano, a partir de ahí, a partir de esa unión, la iglesia queda sometida bajo el gobierno terrenal. Y aquí es donde él le dijo a ella, hermano, que el Espíritu Santo nos haga alumbre los ojos de nuestro entendimiento. La iglesia queda sometida bajo el gobierno terrenal, y en nuestro país se llama democracia, y en nuestro país nosotros elegimos a nuestro gobernante, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo le decían a este presidente que está todavía a principios del 2020? ¿Cómo le decían? A ver si usted se recuerda. Mi Lord. ¿Sabe qué significa? Mi Lord es una palabra en inglés que el inglés lo define de 2 cosas. Una cosa es sir. Sir. Es que a veces me viene el idioma original. Natal.
Sir es señor, pero señor don fulano o don sultano, Sir. Pero Lord, no. Lord es Señor, mi Dios. Eso es Lord, Señor. Y ellos le decían, ¿cómo le decían a este personaje? Mi Lord. Bien, y otros, y cristianos, decían eso. Ay, mi Lord, ay, mi Lord. ¿Por qué? Porque cuando se une la iglesia y el Estado, la iglesia queda bajo el gobierno terrenal. Dígame usted si no es así. El pastor decía que para la pandemia abrió la iglesia. Gloria a Dios por eso, hermano. ¿Ah? Pero el gobierno dijo, cierran. Todos cerran. ¿O no? ¿O no? Bueno, dígame usted, ¿qué templo evangélico se abrió en tiempo del toque de queda? Ninguno. ¿Quién dijo que no? El gobierno. La ONU, a través de esta farsa llamada COVID, porque yo no sé si usted sabía que es una farsa, hermano, estaban haciendo las pruebas de cómo poder gobernar a todo el mundo y encerrarlo. ¿Y qué hicieron? No se encerraron a nosotros, no se encerraron. Y la iglesia, no, que aquí Cristo vive, que aquí aleluya del trono de policía. ¡Fuera! No, que no. Oye, la policía que venía con la ley en la mano a cobrar los 30,000 $30, ¿no? Entonces, nos todos, se recuerda cuando empezaba la bulla de la televisión, todo el mundo se encerraba. Nosotros nos tocaba predicar allá en la colonia donde vivo, hermano, y a veces me salía tipo 10 de la noche, y yo no iba en la calle, a ver dónde venía la patrulla, hermano, para ver cómo me escondía. Hasta que este hermano, ¿cómo se llama? Castillo, que es diputado, fue el que dijo que nosotros los pastores podíamos salir, que los capellanes podían también salir, como lo hacía la policía, los bomberos, ayudar a la gente. Y yo tenía que ir a la zona 13, hermano, y le pedí favor a un taxi que me llevara, porque ese señor tenía, su taxi podía llevar gente a los hospitales. Y yo dije, llévenme a la zona 13. El hermano y el ingrato no cargaba placa. Y había un retén. Y allá iba él, ay, pastor, me dijo, hoy sí se lo llevó el 8. Nos paró la policía, ¿no? ¿Y usted a dónde vamos? Pues yo voy a ver a unas personas que están allá por Misco, y que necesito ir a hablar con ellos. Ah, no, se me baja, usted se va al bote ahorita se va al bote. Yo me bajé, y en eso me dio un policía, y me dice, ¿a dónde vas, señor? Pues voy a orar por unas personas allá por Misco, su credencial de pastor, aquel la credencial, y se la digo, no tenga pena, pastor, ahorita vamos a dejar que lo dio. Hermano, le digo algo. Por eso me comencé a mover, porque este hermano sacó una ley que los pastores con la credencial podíamos andar yendo a ver a los hermanos y a orar por la gente. Pero estábamos todos sometidos a qué? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, la iglesia está sometida al gobierno. Miren, ¿han oído ustedes la palabra Te Deum? Te Deum es político religioso, es un acto político religioso que viene desde muy atrás, donde se le rendía culto al nuevo ungido, al nuevo rey, al nuevo elegido, y todos llegaban para decirle, nos sometemos bajo tu señorío y bajo tu autoridad. Eso es literal. Que lo quiso quitar un cura, lo quiso quitar, pero no pudo. ¿Por qué? Porque es político religioso y Te Deum significa a ti, oh Dios. Eso significa a ti, oh Dios. Ahora, le hago una pregunta. Aquí en Guatemala, después de que a las 14 horas recibe la banda presidencial, el hombre o la mujer que llegue al gobierno, hermano, ¿qué es lo que hacen las iglesias? Los católicos, ahí en la catedral metropolitana, hacen el Te Deum. Los evangélicos lo hacen en la mega cátedra,
o creo que lo han hecho, no sé, lo van a hacer allá arriba, por aquí arriba. ¿Qué hacen? Se reúnen para irle a decir: nos sometemos a tu señorío y nos sometemos a tu gobierno, mi gloria. Eso es lo que están haciendo. Por eso, hermano amado, es importante entender estas cosas, para que nosotros no actuemos en ignorancia, sino que sepamos quiénes somos y qué tenemos y qué debemos hacer. Ustedes deben ser así. Ustedes pueden hacer cambios. Nosotros como iglesia, hermano, podríamos hacer grandes cosas si entendemos quiénes somos y lo que podemos hacer. Pero no vamos a aceptar, hermano, que nos lleguen a decir los homosexuales cómo deben de ser nuestros hijos y cómo deben de ser nuestras hijas. Hay un millonario de apellido Soros que le está dando, pero millones a esta gente que andan con su bandera arcoíris y que ahora dicen que saber qué atarantado, les digo que Dios es amor y que a ellos, que ahora ya tienen su iglesia. De ellos, pues, porque iglesia del Señor Jesucristo solo yo. ¿Me entienden? Es que confundimos las cosas cuando el Espíritu no está con nosotros. Pero gloria al Señor que sí está hoy con nosotros. Ahora le pregunto, a nosotros nos enseñaron que somos apolíticos como evangélicos y no educativos. ¿Quién nos enseñó? Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Los pastores se han dado la tarea de darlo como una enseñanza a la iglesia. Somos apolíticos y no somos apolíticos. No. Lo que pasa es que la iglesia empezó a perder su fuerza, empezó a perder su autoridad, empezó a perder su poder, porque si usted lee la historia, hermano, todos los grandes cambios que ha tenido la humanidad han sido por hombres y mujeres que han vivido en la iglesia del Señor Jesucristo y tienen a Cristo como su Señor y Salvador en su corazón. Vean los grandes hombres, vean los grandes inventores, la máquina de vapor, la luz, el bombillo, la luz eléctrica, la liberación de los esclavos, todo eso, ¿quiénes lo han hecho? Hombres y mujeres creyentes en Cristo Jesús. Pero a nosotros, hermano, como perdimos nuestra autoridad, nuestro poder, y nos dedicamos más a hacer obras sociales que a salvar las almas, nos comparan con entidades de ayuda humanitaria, de ayuda social. Entonces comparan a la iglesia con las ONG. Para poder supervisarlas, para poder controlar sus movimientos, hicieron una minuta, y en la minuta dice que la ONG es apolítica y no lucrativa. Y en la minuta, cuando la iglesia saca su personalidad jurídica, dice que es apolítica y no lucrativa. De manera que, de acuerdo a la minuta, el pastor no puede recibir salario o apoyo económico porque es no lucrativo. Imagínense. Entonces agarraron esto como doctrina y lo empezaron a meter. Pues usted va a la Biblia, tiene un José ministrando juntamente a la par de quién? De Faraón. Tiene un Daniel ministrando a la par de quién? De Nabucodonosor. Hay hermanitos que no lo pueden decir, ¿no? Tal vez Nabucodonosor. Ahí está. Y él ve a Daniel y pone a Daniel por encima de todos los demás gobernantes. Ahí hay 3 jóvenes hebreos. Se llama Misael, ¿cómo se llama el otro? Azarías. 3. Se me olvidó el otro, pero se lo voy a decir mejor en el otro nombre, dice el hermano. Sadrach, Mesach y Abednego. Esos son sobrenombres. ¿Dónde están ellos? ¿Cómo? Vamos a quemar porque no le hacen caso, no se inclinan ante el rey, no lo adoran. Quememos. Hermano, les prendieron fuego, les echaron fuego al horno, los echaron y salieron quemados, achicharrados, chamuscados.
Ni siquiera olor a humo traían en la ropa. Porque Jehová el Señor es fiel. Iglesia, hoy debemos entender, somos la iglesia del Señor Jesucristo, militante y victoriosa, iglesia del Señor Jesucristo. Ok, ahora, dentro de 8 días, usted tiene que elegir. Si usted va y no vota, otro vota por usted. Porque aquí en esta bella patria hasta los muertos votan. ¿Usted tiene que elegir o no tiene que elegir? ¿Ah? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Para usted, ministro, líder, hermana, joven, señorita, que ya va a ejercer el sufragio. ¿Qué dice la Biblia? Dice, debes de poner sobre ti a un tu hermano. No pongas en esa. Yo no voy a decir por qué vuelve seguir aquí, ¿no? Pero tiene que hablar con el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu, a ver, ¿quiénes son los hermanos que están ahí, candidatos? Hermanos, algunos de ellos han hablado y han dicho que ellos están en contra de la Agenda 2030, que ellos no van a aceptar el asesinato de niños no nacidos, que ellos no van a aceptar el matrimonio igualitario, que ellos no van a aceptar la educación transexual que tienen que tener estos en las escuelas. Somos el único país, ya Honduras ya va por eso, ¿no? Costa Rica ya cayó en eso. En esta parte del centro solo está El Salvador y nosotros. Pero allá en la calle, ahí están. Por eso es que se estableció ahí en el Código de Guatemala que se puso hombre y mujer así nacidos en cuanto al matrimonio. Lo que quieren, hermano, meter toda esa basura, todo su desvío, toda esa enfermedad que el diablo les ha metido, lo quieren meter en Guatemala. Y la mayoría, los que están ahí, están comprometidos con esa agenda. Están comprometidos. Pero hay hermanos, hay hermanos. Y usted tiene que elegir. Y usted tiene que decidir a quién va a poner por gobernante. ¿Por qué ese gobernante? ¿Se recuerda cuando fue el tiempo de Colón? Colón tenía su asunto de los chamanes. ¿Y qué metió? Metió a toda Guatemala bajo seguridad. Porque eso era lo que quería. Mire, de ahora también tiene sus problemas. No, yo iba a decir, tiene pata que picar, pero no se puede usar. Pero, hermano, usted ahora tiene que elegir. Entonces, el consejo de la palabra es: no votes pagando. Vota por tu hermano. Mire, yo vi los pastores en misa. Oye, que lindo, por el que está ahorita de acá. ¿Sabe qué les dijo? Denme un candidato evangélico, pues pónganmelo ahí. Pero los pastores les dijeron: pues se puede. Hermano, usted tiene que aprender hoy que usted le cree. Y que oramos como creyentes, oramos como hijos de Dios, reprendemos con toda autoridad, pero no podemos obtener nuestro voto por un pagano. Fíjense lo que estoy diciendo. No le debo decir, vote por sultano, mengano o fulano. No. Lo que quería era que entendiera que no podemos meternos bajo ninguna autoridad y que somos la iglesia del Señor Jesús. Y que como iglesia lo tratemos en la tierra será aplaudido. Sí, que hermano, la Biblia dice que ore por sus autoridades y que usted sabe que se sometan a toda autoridad. Sí, pero no les enseñan cómo. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Si no funciona, oremos para que el Señor lo quite. Entonces, por el que está ahora, ¿cómo va a orar usted? ¿Por su esposo? ¿Por su marido? ¿Por cómo va a orar por él? ¿Me explico? No, yo se lo digo a usted aquí, porque ya se sabe, todo el mundo lo sabe. Entonces, hermano, está diciendo que
que si no funciona, oremos para que el Señor lo quite. Pero nos han enseñado mal. Entonces vote por uno cuya voluntad sobre él sea Jehová de los ejércitos. ¿Entiendes? A mí me dice, pastor, ¿y quién es esa 20? Yo conozco 3. Yo conozco. Con quienes he estado platicando, hablando. El hermano del PIB, el hermano Castillo que le hablé y Josué, que yo conozco. Está el otro hermano que es judío, ¿cómo se llama? Arch. Pero usted que Dios lo guíe. Amén. Porque si Dios nos guía, esta Guatemala seguirá siendo luz a las naciones. Amén. Esta iglesia en Guatemala seguirá viviendo la gloria y la victoria del Señor Jesucristo. Ahora mire, abra su Biblia. En el libro primero de Samuel, capítulo 8, verso 18. Vea las sentencias de Dios por hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Escúchenos. Ahí lo vamos a leer todos juntos. Alabado sea el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. ¿Ya? ¿Lo encontramos? Como digo el hermano, abra su Biblia o prenda la suya. Si tiene nada, ¿verdad? Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, el profeta, no la mía, Dios Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y vuestro rey no os gobernará. Y nuestro rey, nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Oigan, ¿qué? Mas no te responderé en aquel día. No te oiré en aquel día. Termino diciéndoles que un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones, traidores, no es víctima, sino, hermano, es cómplice. Y nosotros no somos cómplices de nada. Nosotros fuimos llamados a declarar la verdad. Me encanta cuando leo la Biblia, cuando el profeta llegaba y decía esto y esto y esto. No le importaba si fuera rey, no le importaba quién fuera. Pero con qué autoridad nosotros hemos actuado, nos han amarrado, nos han encerrado. Es que no podemos participar, es que no podemos hablar. Claro que sí podemos, en el nombre del Señor Jesús. Esta iglesia no la detendrá nada. Se recuerda del coro del himno: tronos y coronas pueden perecer, pero de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada, aleluya, nada, Señor, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, levantémonos desde ahorita y vayamos diciendo: Señor, no permitas que esta Guatemala se hunda, porque aquí estamos nosotros peleando y pelearemos esta batalla hasta el final, en el nombre de Jesús. Pero sí pídale al Señor por quién usted va a emitir su voto. Pídale al Señor. Ahí le estamos ofreciendo latos y le estamos ofreciendo que le van a dar internet gratis para cautivar a sus hijos y su familia y volverlos en esa vida de desgracia. No nos amamos. Nosotros tenemos al que suple todas nuestras necesidades, al proveedor, al único y sabio Dios, sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza, sea el imperio, sea la potestad. Alabado y bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos, no perdamos esa esencia que tenemos como iglesia. Hermano, que no importa, se levante quien se levante, Jehová peleará por nosotros. Póngase de pie.
toma este tiempo. Padre bueno, Padre precioso, gracias Espíritu Santo por permitir el día de hoy edificar el cuerpo de Cristo conforme tú lo has enviado en tu palabra. Señor, somos tu iglesia y no podemos decir lo que el pueblo dijo allá en Isaías: Señor, otros señores nos han gobernado en tu nombre. No, Señor, otros señores antes de ti nos han gobernado. No, solo tenemos un Señor. Y ese Señor es Cristo Jesús, a quien sea honor y gloria, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Gracias por este pueblo, por esta iglesia. Bendícelos, prospera, multiplícalos. Bendice los matrimonios en el nombre poderoso de Jesús. Todo dictado falso del enemigo, toda estrategia que se levante contra los matrimonios de esta iglesia, aquí reunida, esta iglesia local, en el nombre de Jesús, fuera. Te ordenamos que no metas tus manos. En el nombre de Jesús, Satanás, no vas a meter tus manos en los matrimonios. Padre, en los hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos, Señor, un vallado y estorbamos toda obra del enemigo. La reprendemos, la deshacemos y la atamos en el nombre de Jesús. Y bendecimos esos hogares, esas familias, Señor, que están integradas, viviendo en ese hogar, en esa casa. Bendecimos las finanzas de este pueblo. Señor, esas finanzas prósperas, esas finanzas benditas, Padre de gloria, que tú has traído sobre tus hijos, esa multiplicación, Señor, como los panes, en el nombre de Jesús, Padre. Bendecimos estas empresas, estos negocios, Señor, que están aquí. También bendecimos, Señor, a mis hermanos que están estudiando una carrera en la universidad. Padre Santo, dale sabiduría, dale entendimiento, que sean, Padre, hombres y mujeres que se destaquen, Señor, por la sabiduría y el entendimiento que tú les das, Padre, en el nombre de Jesús.